si, digamos, una pila TCP/IP implementara este algoritmo. Vemos acá que para los primeros dos valores se utiliza el puerto 3048 y 3049. Ahora, cuando intento hacer una conexión a otro sistema remoto completamente distinto como este, fíjense que se utiliza, es decir, se salta la secuencia y se pasa a otro valor que no está en esta misma secuencia de arriba. Entonces, estas dos conexiones al mismo lugar sí siguen una secuencia. Estas dos que van a otro tienen su propia secuencia, pero que es completamente distinta de la secuencia anterior. Y vemos qué es lo que sucede para este último intento, el quinto, que se hace al mismo lugar que las dos primeras. Y fíjense que en principio, si bien no tiene valores consecutivos, en principio sigue el mismo tipo de secuencia. Es decir, se saltearon dos valores, el 3050 y el 3051, pero se está en el mismo espacio de puertos, ¿verdad? La idea es obviamente que si yo como atacante estuviera parado en este sistema, y viera cuáles son los puertos elegidos para las conexiones que se realizaron conmigo, de todas maneras me es imposible adivinar, por ejemplo, cuál es la secuencia que se está utilizando para conectarse con este otro sistema de acá. La única desventaja o el único punto negativo, si alguno quiere, es de que se saltearon, fíjense que en la secuencia se saltearon dos valores. Como el puerto se elegía utilizando, entre otras cosas, un contador que se incrementa por cada conexión saliente, fíjense acá que el puerto 3050, el 3051 no se utilizó. De todas maneras, esa característica sucede también con el algoritmo BSD tradicional. Bueno, características de este algoritmo 3 se implementó en el kernel de Linux, creo que desde el 2004 o 2005. La segunda característica es que produce una secuencia muy difícil de predecir. Obviamente estamos hablando que si el atacante está parado en un destino y él puede lograr incluso que yo realice una conexión con él, de todas maneras no puede predecir qué puertos efímeros voy a utilizar para otros destinos. La frecuencia de uso de puertos es igual a la del algoritmo BSD, es decir, a la de ese algoritmo original, y la única punto negativo, si se quiere, es de que en principio va a tener una implementación más compleja, obviamente porque entre otras cosas estamos utilizando acá una función de hashing. Bueno, y la última cuestión acá es decir, en ese algoritmo 3 que vimos, decíamos nosotros que se salteaban valores, en las dos secuencias, veíamos que el puerto 3050 y 3051 se salteaba. Entonces, una posible mejora para ese algoritmo anterior sería, en vez de tener un único contador, que es justamente lo que hacía de que se salteen valores en la secuencia, tener una tabla de contadores. La tabla obviamente el tamaño de la tabla va a ser una decisión de ingeniería, es decir, idealmente serían más valores, pero obviamente tampoco queremos ocupar demasiada memoria con esto. Y en base a esa tabla, en el paper está bien explicado, en base a esa tabla nosotros podríamos lograr en una gran cantidad de casos evitar justamente que se salteen puertos de esa secuencia. Es decir, tendríamos desde un punto de vista de aleatoriedad las mismas propiedades que en el algoritmo 3. Ahora, con este algoritmo 4 mejorado, incluso tendríamos una frecuencia de reuso de puertos incluso mejor que la del algoritmo tradicional de los sistemas operativos BSD. Bueno, acá simplificado sería cuál sería la secuencia de puertos generado con el algoritmo 4. Esto sería en el caso de que, andemos con suerte, si quiere que probabilísticamente nos den las cosas. Fíjense que acá la mejora que tuvimos es de que para generar la conexión con los primeros dos sistemas seleccionamos puerto 3048, 3049. Para conectarnos a este segundo sistema se va a otra secuencia y ahora cuando volvemos a intentar hacer una conexión con el sistema de las primeras dos conexiones, fíjense que se utiliza el puerto siguiente al anterior, es decir, no se saltearon dos puertos como sí había sucedido con el tercer algoritmo. Características de este algoritmo: yo estoy trabajando en un parche para FreeBSD y OpenBSD, cuando tenga tiempo lo termino. Las características de aleatoriedad son las mismas que el algoritmo 3, es decir, una secuencia muy difícil de predecir. En lo que hace a frecuencia de reuso es incluso mejor que la del algoritmo tradicional BSD, y acá obviamente la implementación es incluso un poco más difícil que la del algoritmo 3 porque en principio vamos a tener dos funciones de hashing, una que era esa función f que ya necesitábamos en el algoritmo 3 y otra para lo que es el acceso a ese array de los contadores. Bueno, como conclusión, todo lo que es aleatorización de puertos sirve para, mitigar ataques del tipo ciego. Algo bueno de lo que es aleatorización de puertos es de que es una medida proactiva, es decir,
En general, todo tipo de ataque contra TCP va a precisar de que se adivinen esos 4 valores. Entonces, en principio, aleatorizando los puertos efímeros, yo puedo, digamos, mitigar ataques que por ahí incluso todavía no se conocen. Otra cuestión a tener en cuenta es de que alguno podría decir, bueno, ¿por qué no uso SSL en vez de hacer todo este lío? En el caso, por ejemplo, de SSL en particular, se monta sobre el protocolo de transporte. Entonces, SSL no protege todo lo que hay de transporte hacia abajo. Incluso si una conexión está protegida con SSL, yo todavía puedo realizar cualquiera de los ataques que mencionaba en una de estas primeras diapositivas. Otra cuestión es de que la aleatorización de puertos es algo genérico, se puede utilizar para cualquiera de los protocolos de transporte que utilizamos hoy en día, y de hecho nosotros en la IETF lo estamos moviendo como, digamos, en el camino de estándar en lo que es el grupo de transportes y no de protocolo de transporte, y no en particular para algún protocolo en particular. Lamentablemente al día de hoy hay muchas implementaciones que siguen utilizando las secuencias incrementales pese a todos esos ataques que se divulgaron, y el punto es que incluso de aquellas que en algunos casos sí tuvieron la intención de aleatorizar los puertos, a veces lo hacen de manera incorrecta, es decir, con ese algoritmo 2 que veíamos, que si bien provee cierta protección desde el punto de vista de seguridad, nos trae como contrapartida problemas de interoperabilidad. ¿Por qué usar este tipo de algoritmos y no usar algo que secuenciadores lineales que se usan en seguridad, que te da la misma probabilidad de elegir cualquier valor? En este caso te va a dar, digamos, fíjate que lo que haces con esa función de hashing en realidad es seleccionar el origen. O sea, vos fíjate que cuando utilizás el algoritmo 3, que el 3 y el 4 son básicamente los mismos, fíjate que vos seleccionás el puerto efímero como la suma de 2 valores. Una variable que era next ephemeral, que se incrementa una vez por cada conexión saliente, es decir, te va a dar una función lineal, y le sumás a eso es el resultado de la función f, que es una función de hashing. Esa función f, para conectarte con un sistema remoto determinado, es decir, si yo genero, por ejemplo, conexiones con vos, el resultado de f siempre va a ser el mismo. O sea, esto quiere decir que el puerto efímero va a ser el resultado de la suma de una constante, que va a ser el resultado de esa función de hashing f, más la suma de un valor que se incrementa por cada conexión saliente, que sería una rampa. Entonces, si vos graficaras la secuencia de puertos que estás seleccionando acá, va a ser una secuencia lineal. Lo único raro o particular es que el origen de esa rampa es aleatorio. O sea, la secuencia sí es lineal, como en el algoritmo BSD tradicional. Digamos, lo único que hay de raro, de particular acá, es de que gracias a esa función de hashing f, el origen de la rampa es aleatorio. ¿Se ve? Entonces sí tenés la misma probabilidad en cada caso. O sea, si los vas a... directamente ni siquiera es que vas a estar eligiendo valores aleatorios todo el tiempo. Una vez que vos calculaste el valor de f de la función de hashing, se eligen de manera incremental. Es decir, si la función de hashing me dio 1000, bueno, elegiré, qué sé yo, el puerto 1000, 1001, 1002, 1003. Eso debe ser así, porque si son efímeros, supondría que podría elegir cualquier... En principio sí, pero de vuelta acá tenemos... Esto es, digamos, es irónico en el sentido de que por un lado vos querés puertos aleatorios, pero por otro lado ponés condiciones, y justamente, bueno, poner condiciones va en contra de ese tema de aleatoriedad, ¿está bien? O sea, cuantas más condiciones pongas vos, menos aleatorios van a ser los valores. Acá lo que partimos como condición base es de que vos querés que la frecuencia de reuso, es decir, vos no querés utilizar un mismo puerto hasta que hayas utilizado todo el resto, ¿está bien? Justamente eso es lo que hace este algoritmo 3 y 4. Tengo un origen que es aleatorio, ahora a partir de ahí elijo valores secuenciales y solamente vuelvo a reutilizar valores que ya utilicé cuando utilicé todos los valores de ese rango. ¿Qué pasa si vamos a tener que cortar la discusión porque estamos un poco atrasados? Podemos continuar después del... Sacrifica tu tiempo. Podemos continuar después en el no coffee break que vamos a tener. Agradecemos a Fernando por su presentación. Gracias.